Oí gritar a mi madre. Gritar como no la había oído jamás. Dijo, han matado a Darlene. Y yo dije, no, Dios mío, no. Estaba en el baño con las manos atadas en la espalda. No se merecía morir así. Y pensé que tenía que hacer algo. Estaba muy orgullosa de nuestra comunidad. 288 unidades, apartamentos con jardines, una zona muy bonita. Rosemary Finley es la gerente de un complejo de apartamentos de Reynoldsburg, Ohio. Al final de otro día de trabajo recibe la llamada que todo arrendador teme. Parece que la inquilina del apartamento 9 se ha dejado el grifo abierto y está inundando a los vecinos de abajo. Llamé a la puerta y grité, «¡Mantenimiento, mantenimiento!». Pero no me abrió nadie. Tenía una llave maestra, así que abrí la puerta, empujé y me llevé un portazo en la cara. A través de la puerta cerrada, Rosemary oye una voz. Piensa que debe ser la de su inquilina, Darlene Haynes, de 25 años. Dijeron, «Lo siento, pero estaba dándome un baño y el agua ha rebosado». Y yo le dije, «Vas a tener que pagar los daños y que sepas que viene de camino el de mantenimiento». Minutos después, un hombre de mantenimiento abre la puerta y ve algo que cree que es una mujer. Dijo que le costó lo mismo que a mí abrir y empujar la puerta. Tuvo que hacer fuerza para entrar en el apartamento y quien fuera salió disparado hacia la cocina y no pudo verlo. El hombre de mantenimiento avanza por el pasillo hasta donde oye correr el agua, pero dentro del cuarto de baño encuentra algo más que un desagüe atascado. Darlene Haynes yace desnuda en la bañera. Tiene la cabeza debajo del agua, las manos atadas y un cable de un teléfono alrededor del cuello. El hombre corre hacia la entrada, luego hasta la cocina. Cuando volvió no había nadie en la cocina. Y por supuesto no sabía si debía buscarme a mí en ese momento. El detective Jim Krause es el primero en llegar al apartamento de Darlene Haynes. Enseguida ve que no hay signos de que hayan forzado la cerradura. Seguro que había sido alguien que conocía. Según su madre y amigas, no dejaba entrar al apartamento a personas que no conocía. Siempre miraba por la mirilla. Estaba todo patas arriba, lo que no coincidía con el orden que solía tener en la vivienda. El investigador Bill Mark trabaja con Krause procesando el apartamento en busca de pruebas. Empieza en el dormitorio de la víctima. Tras ver esto, podríamos decir que el propósito principal del sospechoso era la agresión sexual. Pero, tras llevarla a cabo, empezó a rebuscar objetos de valor en su bolso. El semen recogido del cuerpo confirma que Haynes fue violada antes de morir. Su agresor disimuló la voz cuando la casera llamó a la puerta y luego huyó. Una pequeña cantidad de agua en los pulmones confirma que Haynes estaba inconsciente antes de ser ahogada. La mayoría de la gente no es ahogada, no es habitual matar a alguien de esa forma, se le estrangula, dispara o apuñala, por lo que diría que fue un intento de destruir pruebas físicas que pudieran estar presentes en su cuerpo. Mark concluye la investigación y redacta un informe sobre el caso. Mientras tanto, se recibe una llamada que cambiará para siempre la vida de una familia. Hacia las 10 de la noche, la prima de Darlene Haynes, Cheryl Cowans, está durmiendo cuando suena el teléfono. Oí gritar a mi madre. Gritar como no le había oído jamás. Y yo me dije, no, oh Dios mío, no. Cheryl llega a la escalera donde encuentra a su madre. Subió por la escalera y allí estaba gritando sin parar. Salí de la habitación y le pregunté, ¿qué pasa, qué pasa? Y me dijo, han matado a Darlene. No podía creer lo que decía. Creo que me puse a gritar y perdí el control. Desde niñas, Cheryl y Darlene se habían criado más como hermanas que como primas. En los días siguientes, la chica de 17 años dejó a un lado su dolor y ayudó a los detectives a averiguar quién podía querer a Darlene muerta. Había un tipo que la seguía desde el trabajo. Conoció a alguien en el trabajo al que tenía miedo.
y que la llamaba repentinamente. Darlene trabajaba como higienista dental en el centro de salud de Echo. Su supuesto pretendiente era James Hughes, conductor de autobús. Krauss comprueba sus antecedentes y encuentra un informe de hace 7 años con 2 condenas por violación. Mi sensación es que era una persona controladora, un depredador. Era demasiado obvio como para no tenerlo en cuenta. El detective Krauss llama a Hughes para interrogarlo. Tenía miedo y empezó a sudar de forma evidente. Eso nos hizo pensar que habíamos dado en el clavo, que él lo hizo. Hughes afirma no haber estado nunca en Reynoldsburg. Su novia, sin embargo, dice a la policía que sí había estado en la ciudad el día del crimen en un taller de reparaciones. Ese taller está en la esquina de Bryce y Main, en la ciudad de Reynoldsburg. Y Darlene Hines vivía en el cruce entre Bryce y Livingston. Estaba a 1 kilómetro de distancia, a tiro de piedra. Krauss está seguro de haber dado con el asesino, pero no tiene pruebas tangibles que vinculen a Hughes con el crimen. 8 meses después del asesinato de Darlene Hines, las pruebas del caso son empaquetadas y guardadas en el almacén, también conocido como la nevera, para los casos sin resolver, donde se olvidará durante más de 2 décadas. Otoño de 1999. Un típico día ajetreado en el departamento de policía de Reynoldsburg. Notificaciones sobre multas de tráfico, citaciones judiciales. Así, hasta que poco después de las 10 de la mañana del 30 de septiembre, una mujer llama queriendo hablar sobre un asesinato. Se lo debía. Le debía mucho. No merecía ser asesinada. No merecía morir así. Pensé que tenía que hacer algo. Cheryl Cowans tenía 17 años cuando su prima Darlene fue violada y asesinada. Ahora tiene 38 y quiere saber por qué el caso sigue sin resolver. Les dije que si era un caso antiguo y se necesitaba dinero para reabrirlo, conocía muchas formas de recaudarlo, lavando coches o vendiendo comida, lo que fuera con tal de reabrirlo, porque no podía quedarse así. En nuestra comunidad tenemos una media de un homicidio cada 5 o 6 años. Desde 1958 solo se habrán cometido una docena en total. El 30 de septiembre, el sargento Larry Finkes se entrevista con Cheryl Cowans para hablar sobre el único homicidio sin resolver en Reynoldsburg, Ohio. El asesinato de la prima de Cheryl, Darlene Hines, hace más de 20 años. Creía tener cierta información que debíamos investigar sobre una persona conocida en el centro de Ohio como el Dr. Jackson. Fue un violador en serie a finales de los 70 y principios de los 80. De verdad que pensé que había sido él. Estaba segura. Edward Jackson era un cardiólogo condenado como violador en serie. A veces ataba a sus víctimas dejándolas en el baño. Un modus operandi similar al de la agresión a Darlene Hines. Obtuve mucha información del Dr. Jackson y me fijé en su modo de proceder con las fotografías que teníamos del escenario del crimen, así como las anotaciones de los agentes asignados a los casos. Cuanto más leía y más investigaba el Dr. Jackson, más convencido estaba de que podía ser él. El interés de Finkes aumenta cuando descubre que el Dr. Jackson trabajaba en el mismo centro de salud que Darlene. Mi instinto no tuvo que ver con eso. Simplemente no me cuadraba. Jim Krauss trabajó al principio del caso Hines y cree que su primer sospechoso, otro antiguo compañero de trabajo de Darlene y 2 veces condenado por violación, James Hughes, es el asesino. La única persona con la que hablamos y nos mintió. La única persona que no quiso ayudar. Luego supimos lo que ocultaba. Todo eso hace que tus sospechas aumenten y que tu instinto te diga que es él. Los investigadores tienen ahora 2 sospechosos. Ambos pueden estar relacionados con Darlene Hines, ambos con un historial de violaciones. Los análisis de ADN determinarán si uno de ellos es el asesino. Usamos lo que se llama fuente de luz alternativa.
La llevamos a un cuarto oscuro y semen, saliva y ciertos fluidos corporales aparecen bajo ciertos espectros de luz. El 25 de octubre de 1999, la científica forense Jennifer Duval comienza a examinar diversos objetos de entre las pruebas recogidas en el lugar del asesinato de Darlene Hines. Había una caja entera con pruebas, cosas que habían recogido en su apartamento. La mayoría ropa de cama, sábanas, una colcha, algo de ropa. El semen recuperado del cuerpo de la víctima parece bastante degradado para un análisis de ADN. En los demás objetos no aparecen muestras de semen. Finalmente, Duval saca una bufanda de la víctima y comienza a examinarla. La bufanda era bastante larga y en el centro había algunas manchas. Las marqué para hacer el test de semen y dio positivo. El análisis muestra una gran cantidad de semen todavía presente. Duval procede inmediatamente a la extracción del ADN. Una semana después, el laboratorio ya tiene un perfil genético parcial. Ese fue uno de los mayores avances en el caso. Quedaba mucho trabajo por delante. El siguiente paso es comparar el perfil con muestras de sangre de los dos sospechosos. Primero, el doctor Edward Jackson, un hombre que cumplía 282 años de cárcel por violar a 36 mujeres. Dijo, podéis sacar la sangre que queráis. Yo no lo hice. En resumen, dijo que no le hiciéramos perder el tiempo. Negativas aparte, el detective Finkes sigue creyendo que Jackson es el asesino. Prosigue, sin embargo, con el segundo hombre en la lista de sospechosos, un exconvicto llamado James Hughes. 2 décadas después del asesinato de Darlene Hines, James Hughes había cambiado su nombre por el de James Martini, pero poco más había cambiado. Cuando es interrogado por los detectives, vuelve a contarles la misma historia que contó tiempo atrás. I met her at her job. I used to work for a company that transported the clients to her job for blood tests and stuff like that. You wouldn't have had sexual relations with her or nothing like that? No, I just met her. Sabía que si hallábamos su ADN en el apartamento, tendría problemas porque podríamos situarle donde dijo no haber estado. Al contrario que Jackson, Martini se muestra reacio a entregar una muestra de su sangre. El sargento Dave Buckmoyer intenta convencer al sospechoso. Solo le dije que podríamos sentarnos con el técnico de laboratorio y obtener su sangre por las buenas o atarle y hacerlo por las malas, que de cualquier forma se la extraeríamos. Los investigadores mandan la muestra de sangre de Martini al laboratorio. 6 meses después, el trabajo de Jennifer Duval ha finalizado. Encontramos coincidencias cuando comparamos la bufanda con la sangre de James Martini y la probabilidad de que alguien más pudiera tener el mismo perfil genético era de 1 entre 7 quintillones entre la población afroamericana. Tu adrenalina se dispara porque sabes que ahora ya puedes actuar. Le detendrán e irá a la cárcel. Larry Finkes pide una orden y se dirige al apartamento de Martini. No respondía, pero sabíamos que estaba dentro porque le vigilábamos y lo veíamos entrar y salir. Los detectives esperan durante 10 minutos. Entonces el sospechoso actúa. Nuestro equipo de vigilancia nos dijo que había saltado la valla trasera, una cerca de 1,80 m como la que ven, y que huía. Lo más interesante cuando lo detuvimos fue que dijo que se dirigía al trabajo, que estaba a 70 kilómetros de allí. Y tenía el coche allí. Era un buen paseo. Los detectives esposan a Martini y lo acusan de asesinato. You wouldn't have had sexual relations with her or nothing like that? No, I just met her. Según la acusación, la declaración grabada de James Martini ayuda a probar 2 cosas. Es un mentiroso y también un asesino. Sabíamos que era la persona que tuvo sexo con ella. Al menos estábamos seguros de eso. Nuestra teoría era que, obviamente, esa misma persona que dejó el semen era el asesino. El análisis del ADN coincidía con 2 casos de violación anteriores, por lo que eso cerraba el caso contra Martini. Pero fue hasta que uno de los primeros investigadores del caso, Bill Mark, no pudo testificar. El señor Mark era la única persona capaz de establecer una cadena de custodia. El problema con la cadena de custodia era yo. En aquel momento me estaba recuperando de una enfermedad y no me fue posible testificar. El día del asesinato, Mark había cogido la bufanda en la cual se hallaron muestras de semen del acusado.
Sin su testimonio, la bufanda acabaría siendo una prueba inadmisible en el juicio. De repente había un vacío legal. No éramos capaces de presentar la relación entre la bufanda, las diapositivas y la víctima fallecida, lo que podría ser un fallo tremendo de cara al jurado. Con la fecha del juicio aproximándose, Termeulen teme que el caso sea sobreseído. El fiscal hace todo lo que está en su mano para evitar que James Martini salga libre del juzgado. Como mínimo había obstaculizado a la justicia porque había mentido a la policía. Eso conlleva una pena máxima de 5 años. Dejarlo encerrado 5 años era mejor que tenerlo libre por las calles. James Martini se declara culpable y es condenado a 5 años de cárcel. Para Cheryl Cowans, la condena es poco menos que un insulto. El sistema le ha fallado, simple y llanamente. ¿Cómo puede acabar cumpliendo 5 años cuando ha estado 22 viviendo a sus anchas? La mata y le condenan a 5 años. Eso no es justicia. No es justicia en absoluto. Solo fue una reprimenda. El sargento Larry Finkes coincide en que la condena no fue la esperada. Sin embargo, tiene esperanzas de encontrar otra manera de alargar la presencia de Martini en la cárcel. Para ello, pide ayuda a los espectadores de casos sin resolver. Si hubiera otra víctima que aportara un testimonio sería estupendo. Podríamos acusarlo de otro delito y entonces lo encerraríamos el resto de su vida.
de un complejo de apartamentos de Reynoldsburg, Ohio. Al final de otro día de trabajo recibe la llamada que todo arrendador teme. Parece que la inquilina del apartamento 9 se ha dejado el grifo abierto y está inundando a los vecinos de abajo. Llamé a la puerta y grité, «¡Mantenimiento, mantenimiento!», pero no me abrió nadie. Tenía una llave maestra, así que abrí la puerta, empujé y me llevé un portazo en la cara. A través de la puerta cerrada, Rosemary oye una voz. Piensa que debe ser la de su inquilina, Darlene Haynes, de 25 años. Dijeron, «Lo siento, pero estaba dándome un baño y el agua ha rebosado». Y yo le dije, «Vas a tener que pagar los daños y que sepas que viene de camino el de mantenimiento». Minutos después, un hombre de mantenimiento abre la puerta y ve algo que cree que es una mujer. Dijo que le costó lo mismo que a mí abrir y empujar la puerta. Tuvo que hacer fuerza para entrar en el apartamento y quien fuera salió disparado hacia la cocina y no pudo verlo. El hombre de mantenimiento avanza por el pasillo hasta donde oye correr el agua, pero dentro del cuarto de baño encuentra algo más que un desagüe atascado. Darlene Haynes yace desnuda en la bañera. Tiene la cabeza debajo del agua, las manos atadas y un cable de un teléfono alrededor del cuello. El hombre corre hacia la entrada. Oí gritar a mi madre, gritar como no la había oído jamás. Dijo, «Han matado a Darlene». Y yo dije, «No, Dios mío, no». Estaba en el baño con las manos atadas en la espalda. No se merecía morir así. Y pensé que tenía que hacer algo. Estaba muy orgullosa de nuestra comunidad. 288 unidades, apartamentos con jardines, una zona muy bonita. Rosemary Finley es la gerente, luego hasta la cocina. Cuando volvió no había nadie en la cocina. Y por supuesto no sabía si debía buscarme a mí en ese momento. El detective Jim Krause es el primero en llegar al apartamento de Darlene Haynes. Enseguida ve que no hay signos de que hayan forzado la cerradura. Seguro que había sido alguien que conocía. Según su madre y amigas, no dejaba entrar al apartamento a personas que no conocía. Siempre miraba por la mirilla. Estaba todo patas arriba, lo que no coincidía con el orden que solía tener en la vivienda. El investigador Bill Mark trabaja con Krause procesando el apartamento en busca de pruebas. Empieza en el dormitorio de la víctima. Tras ver esto, podríamos decir que el propósito principal del sospechoso era la agresión sexual. Pero, tras llevarla a cabo, empezó a rebuscar objetos de valor en su bolso. El semen recogido del cuerpo confirma que Haynes fue violada antes de morir. Su agresor disimuló la voz cuando la casera llamó a la puerta y luego huyó. Una pequeña cantidad de agua en los pulmones confirma que Haynes estaba inconsciente antes de ser ahogada. La mayoría de la gente no es ahogada, no es habitual matar a alguien de esa forma, se le estrangula, dispara o apuñala, por lo que diría que fue un intento de destruir pruebas físicas que pudieran estar presentes en su cuerpo. Mark concluye la investigación